comentarios y sea más dinámico. En este momento, bueno, en esta plática yo estoy muy contenta debido a que es una celebración de la creación de la infraestructura dentro del Departamento de Geomagnetismo y Exploración Geofísica. Estamos celebrando los 20 años de puesta en marcha de este equipo, de este laboratorio, el cual inicialmente abrió sus puertas en el año de 1995, pero se echó a andar en el año de 1996. Detrás de este laboratorio, o bajo la responsabilidad de este laboratorio, los equipos, los proyectos, todo lo que implica la logística, todo lo que muchos de ustedes conocen, cuesta arriba, trámites burocráticos, administrativos y demás. Están dos de nuestras amigas y colegas del departamento, que es la doctora Ofelia Morton Bermea y la maestra Elizabeth Hernández. La doctora Ofelia Morton actualmente es investigador titular C del instituto, y la maestra es uno de los académicos titulares B, las cuales tienen una trayectoria de producción, lo cual se ve reflejada en que son miembros del SNI, tienen los niveles más altos de estímulos del PRIDE, etcétera, etcétera. No voy a abundar mucho en esto, más bien quiero comentar el gran logro que es, después de 20 años que estén aquí haciéndonos una presentación. Quiero comentar nada más brevemente como 3 highlights que impulsaron este laboratorio en su inicio, y fue precisamente el análisis de tierras raras, que ahora ya es una rutina, pues es un análisis rutinario, pero que en su momento, cuando inició en el laboratorio, fue uno de las grandes aportaciones, así como el análisis de los elementos del grupo de platino, ¿sí? De esto yo creo que nos va a abundar más Liz o la propia Ofelia, y obviamente el estudio de los contaminantes de metales pesados que iniciaron en el Valle de México con la tesis precisamente de Ofelia, de Liz. Entonces ellas ahora les van a hacer un recuento de esto y de lo que es actualmente el laboratorio. Muchas felicidades a ambas, y pues nos felicitamos también al instituto por tener esta infraestructura funcionando con grandes proyectos en diferentes contextos de geohidrología, de contaminación, de petrología, etcétera. Pues muchas gracias por estar aquí y felicidades. Pues sin mayor preámbulo, entonces sí se escucha, ¿verdad? Sí. Comenzamos. Nuestro laboratorio de espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado inductivamente, denominado ICP-MS por sus siglas en inglés, es el título de nuestra presentación a 20 años de su creación. Ya lo dijo bien la doctora Ligia, la doctora Ofelia Morton y su servidora Elizabeth Hernández les haremos esta presentación. El contenido de esta plática se enfoca básicamente a una breve introducción, lo que es la historia del laboratorio ICP-MS, la infraestructura con la que se cuenta actualmente, qué procedimientos se han validado y en qué tipos de materiales se aplican, nuestra trayectoria a lo largo de estos 20 años, proyectos, estudiantes, publicaciones, etcétera. Y la doctora Morton en una segunda parte les hablará de los proyectos relevantes de los últimos 3 años, qué proyectos están vigentes y cuáles son los proyectos a futuro. Muy bien, en México la creación de este laboratorio de ICP-MS en nuestro instituto aquí en la UNAM fue previsto para cubrir necesidades de servicio analítico, principalmente relacionado a la determinación de elementos traza en material geológico y material ambiental. Este laboratorio fue el primero en México, en toda Latinoamérica, desde el río Bravo hasta el sur de Sudamérica, en 1995, las áreas de principal interés en ese entonces eran la geoquímica, la petrología e hidrología.
El establecimiento de los procedimientos analíticos que hemos llevado a cabo ha traído como consecuencia pues una necesidad de aumentar la infraestructura con la que iniciamos. Cabe destacar que para poder lograr este aumento de infraestructura, para poder lograr la puesta en marcha de este laboratorio, fue necesario la instalación de un laboratorio de preparación de muestra de calidad pura. ¿A qué le llamamos nosotros calidad pura? A un laboratorio que tenga en su ambiente interno 100,000 partículas por metro cúbico. ¿Qué se requería para esto? Pues se requería desde la cotización de materiales iniciales, como son obviamente matraces, equipos de filtración, todos los suministros que se necesitan para la labor diaria de un laboratorio, así obviamente como un aire limpio, materiales libres de corrosión, porque para la determinación de elementos traza tenemos que tener un ambiente libre de contaminantes. A la fecha, este laboratorio cuenta con un liderazgo y un prestigio en el ámbito científico en México, basado sobre todo en el cumplimiento de estrictos parámetros de calidad analítica. Les voy a contar brevemente cómo fue nuestra historia. Como bien comentaba la doctora Ligia, a finales del año de 1995 llegó el primer espectrómetro, que fue el equipo Quadrión, el modelo Quadrión de la marca Termoyar Elash. Este equipo, en combinación con el Banco de México, bueno, más adelante les explicaré, estuvo en operación 3 años. Sin embargo, todo proveedor de fábrica todos los equipos nos llegan con una hoja técnica del desempeño del equipo. Se supone que son probados en fábrica. Sin embargo, la instalación aquí en nuestro instituto, estos parámetros no eran reales. La sensibilidad con la que llegó el instrumento no eran los límites de detección. Tuvimos bastantes problemas de matriz. Entonces, se tuvo charlas con el proveedor en ese entonces, que era Instrumentos y Equipo Falcón, para solicitar el cambio del instrumento, porque no cubría las necesidades analíticas con las que se había vendido. Entonces, se pudo lograr este objetivo, se pudo lograr este cambio por el nuevo instrumento de vanguardia en ese entonces, que era el modelo PQ3 de la marca BG Elemental. En diciembre de 1999 llegó este equipo. Este instrumento estuvo en operación aproximadamente 12 años, un poco más. Tuvimos el servicio técnico de un técnico de Inglaterra, el ingeniero Chris Rowland, el cual le daba su mantenimiento preventivo y correctivo año con año, pero además fue un enriquecimiento muy grande de su parte, porque también tuvimos grandes avances analíticos para la implementación de otros métodos, otros procedimientos. A lo largo de los años, como bien sabemos, quien trabajamos en laboratorios, los equipos pues se van deteriorando, y ya en los últimos años, del 2012, 2011, por ahí, ya teníamos grandes costos de operación, el desgaste del equipo ya era muy alto, teníamos problemas de encendido de la antorcha, de las bombas de vacío. Entonces, con apoyo de la dirección de la coordinación científica, en ese entonces también se pudo lograr la compra del nuevo equipo, que fue el modelo ICAP-QC, en junio del 2013, de la marca Thermoscientific. Es el con el que a la fecha estamos operando. ¿Cuál es la infraestructura con la que contamos en este momento? Como bien les dije, tenemos el ICAP-QC de la marca Thermoscientific, tenemos 2 digestores de vanguardia, que son de la marca Milestone, el Ethos One y el digestor UltraWave. Este digestor es muy eficiente, podemos preparar simultáneamente 24 muestras. Sin embargo, que fue adquirido el año reciente, tiene la gran ventaja de poder meter de manera simultánea una roca, un material particulado, ¿cómo le avanzo aquí? Una roca, un material particulado, una planta de manera simultánea. Entonces, cosa que no pasa con el Ethos One.
con el Ethos One tenemos que meter matrices únicamente de plantas, únicamente rocas, ¿no? Porque los parámetros ya están establecidos para ese tipo de material. También contamos con un analizador de mercurio que tiene la gran ventaja de que podemos introducir la muestra sin necesidad de prepararla previamente, no hay que digerirla. Un cabello, si quieren ver qué concentración de mercurio tiene, lo podemos meter directamente. Hemos metido pescado, hemos metido polvo, cenizas volcánicas y demás. Entonces, esa tiene la gran ventaja de este analizador, pero únicamente determina mercurio. Todo laboratorio que se caracteriza por el análisis de metales, elementos traza, tiene que tener reactivos y materiales puros, para lo cual contamos a la fecha también con destiladores de ácidos de alta pureza, tenemos obviamente un destilador de agua, el refrigerador y la estufa para secar las muestras previamente a la preparación, y como les comentaba, el laboratorio de calidad pura. ¿Cuáles son los procedimientos que hemos validado a la fecha? Para poder validar un procedimiento analítico requerimos de materiales de referencia certificado internacionales. En ese entonces, nosotras comenzamos, como bien lo dijo la doctora Ligia, con la determinación de lantánidos en material, en petrología básicamente. Entonces nos vimos a la tarea de conseguir estos materiales, los cuales fueron donados por un laboratorio japonés, que nos donaron riolitas, basaltos, granitos, una infinidad de material geológico, porque en Ciudad Universitaria, aquí en la UNAM, únicamente contábamos con el basalto de Ciudad Universitaria, el cual fue de mucha ayuda porque esos materiales certificados son muy caros e inclusive este basalto se le consideró un material in-house, el cual hicimos y hemos hecho a la fecha cientos de repeticiones para poder obtener los valores reproducibles. Validamos 14 elementos que son los lantánidos, desde lantano hasta lutecio. Esta validación de los procedimientos fue acorde a la necesidad de los usuarios. Podíamos llegarnos usuarios de vulcanología que querían estos lantánidos, pero también personal de astronomía que quería ciertos elementos en meteoritos, en cóndrulos, y de verdad que para poder determinar o los requerimientos para esas matrices son elementos muy raros para nosotras, como puede ser, por ejemplo, desde wolframio, boro, ¿no? Aluminio. Entonces tuvimos también obviamente la necesidad de validar ese siguiente grupo de elementos que también nos sirvieron para otros tipos de materiales. Con mi tesis de maestría innovamos lo que fueron los elementos del grupo de platino. Básicamente sabemos que los convertidores catalíticos tienen iridio, paladio y platino como contaminantes urbanos provenientes de los automóviles. Después nos fuimos a la tarea de hacer el método de determinación de relaciones isotópicas de plomo para determinar básicamente fuentes de contaminación. A la fecha estamos trabajando mercurio en diferentes materiales ambientales. Estos procedimientos, como bien les dije, lo hemos aplicado en material geológico, desde todo tipo de rocas, jales mineros, arenas, cenizas volcánicas, sedimentos marinos, lagos, material extraterrestre, que ya se los mencioné, diversos tipos de suelos, paleosuelos, suelos urbanos, agrícolas, suelos que están aledaños en residuos mineros, diferentes tipos de agua potable, de lluvia, agua de cenotes y agua de deshielo de polos. Material vegetal, hemos trabajado en hongos, cactus, raíz, tallos, semillas, anillos y hojas de árboles. Recientemente el grupo del Centro de Ciencias de la Atmósfera, bueno, se los voy a comentar más adelante, nos abrió el tema para poder trabajar material particulado, lo que es PM2.5, PM10 y partículas suspendidas totales. En material geológico hemos trabajado en sangre, cabello, células cancerígenas y organismos desde acosiles, peces, ajolotes, esqueletos de bivalvos y gasterópodos. ¿Cuál ha sido la trayectoria de nuestro laboratorio? Se los voy a presentar en qué proyectos hemos participado, los propios y los externos de otros investigadores, nuestra participación, básicamente cuántas muestras hemos analizado a la fecha
en qué se ha publicado y cuáles son los estudiantes que han pasado por nuestro laboratorio. Pues bien, los proyectos, la participación en los proyectos propios, hemos tenido proyectos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, de PAPID, hemos tenido proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de CONACYT, de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nuestra participación en proyectos de otros investigadores son de PAPID y son también de CONACYT. La participación en proyectos propios de nuestro laboratorio son 8 proyectos que hemos tenido a la fecha y 9 de otros investigadores. Esto nos da un total pues, de 17 proyectos, lo cual el 17% de estos 17 proyectos, el 17% corresponde a PAPID, el 12% a CONACYT, 12% a CEDEMA y 6% al CECITI. Estos que están en estos colores son los proyectos propios. Los demás, el 18% es de PAPID, el 18% es de PAPID y el 35% es de CONACYT. El nombre de algunos de los proyectos propios, básicamente quiero resaltar la importancia que todos se han llevado aquí en la Ciudad de México, lo que nos ha dado pauta a implementar, o se ha implementado, mejor dicho, una línea de investigación que es la geoquímica ambiental urbana. Los proyectos de PAPID en los que se ha participado o los que hemos llevado a cabo es la determinación de contaminantes metálicos en suelos, básicamente, estudios isotópicos de plomo como trazadores de fuentes de contaminación, la influencia que han tenido los catalizadores automovilísticos en el grupo de elementos del platino y la evaluación de la contaminación con mercurio en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este es un proyecto actual y también quiero comentar que empezamos con proyectos propios a partir del 2005. En un inicio pues le trabajábamos a mucha gente, a muchos investigadores, ¿no? Entonces teníamos que validar métodos analíticos, teníamos que dar servicio de apoyo analítico, que lo seguimos haciendo, pero era como que el arranque de muchas cosas que no nos permitía aterrizar nuestros propios proyectos. Sin embargo, hemos podido consolidar esta línea de investigación y hemos podido llevarla a la práctica con el servicio analítico a otros usuarios. De los de CONACYT tenemos la distribución espacial, también de elementos del grupo de platino y otros metales. El del CECITI es evaluar la calidad ambiental en esta zona en términos del contenido de metales pesados. Con la Secretaría de Medio Ambiente, básicamente hacemos material particulado, también obviamente el análisis histórico, que fue un proyecto de un análisis de muestras de 10 años, y la evaluación del contenido de mercurio también en material particulado PM10. ¿Cuál es la participación de proyectos con otros investigadores? El doctor Shumili, que trabaja en Baja California Sur, en la Universidad del CICESE, evaluación biogeoquímica de los metales pesados, determinaciones de fondo con el doctor Carrillo, otro también con el doctor Carrillo de mapas de valores geoquímicos de fondo, de metales, de CONACYT, evaluación geoquímica ambiental de los materiales de desechos mineros, y del doctor Jaime Urrutia, trabajamos en el programa de perforación profunda en la estructura del impacto del Chicxulub en la península de Yucatán. En este proyecto, básicamente, también por eso tuvimos que validar el procedimiento de elementos del grupo de platino, porque el iridio es muy importante para sus estudios en el límite KT. Programas de PAPID con otros investigadores, pues hemos trabajado con la doctora María Aurora Armienta, como bien les comentaba, con el doctor Omar, que fue, bueno, ahora ya va a ser, espero, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que fue la primera persona que nos invitó a participar en material particulado. El doctor Juan José Casper, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que también trabajamos con él de manera rutinaria, y está la otra parte del apoyo analítico, que es una colaboración analítica. ¿A qué le llamamos colaboración? Pues básicamente al servicio que hacemos como laboratorio, ¿no? Los usuarios solicitan qué metales quieren y en qué tipo de materiales quieren que se les analice,
y nuestra función pues es darle el dato con calidad analítica. ¿Con qué personas hemos trabajado? ¿Con qué institutos? Diversos institutos y centros de investigación de la UNAM, el Instituto de Geofísica, el de Geografía, Astronomía, Ecología, Ciencias del Mar, de Energías Renovables, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y centros de Juriquilla. De las facultades hemos tenido ya gran participación con la Facultad de Ciencias, Medicina y Química. Los centros de investigación, está el Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas de Manzanillo, el IPN, el Centro de Investigaciones Regional y de Investigación Disciplinaria, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. Hemos trabajado poco con las empresas particulares porque si bien probablemente puede haber un aumento ahí monetario, ¿no? Pero no es conveniente para nosotras en particular porque no nos permitieron publicar sus datos, ¿no? Entonces, no hay publicación y los chicos pueden obtener sus datos, entonces preferimos tener nuestros proyectos propios. Las empresas que les trabajamos fueron Carbonatos de México, la empresa Bayer, otras universidades, está la Universidad Autónoma de Baja California, la de Chihuahua, la de Nuevo León, de San Luis Potosí, Universidad de Guadalajara, Universidad de Pachuca, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y las universidades extranjeras, trabajamos con la Universidad de Barcelona y Universidad de La Habana, en Cuba. Instituciones gubernamentales, está el Instituto Nacional de Cancerología, de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Investigaciones Nucleares, el Instituto Potosino y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Nuestra colaboración analítica en este ámbito, aquí podemos ver en esta gráfica, básicamente nuestra participación mayor ha sido con nuestro Instituto de Geofísica. Trabajamos con varios colaboradores aquí dentro de nuestro instituto, seguido también por institutos y centros de investigación, facultades de la UNAM con un 14%, tenemos otras universidades, instituciones gubernamentales con el 8%, centros de investigación el 4%, y en menor proporción tenemos nuestra participación, como bien les decía, con 1% de empresas particulares. ¿Cuántas muestras son a la fecha las que hemos analizado? Tenemos un total aproximadamente de 16,944 análisis. Un usuario puede traernos 10 muestras, ¿no?, de roca, por ejemplo, o 20 plantas. Sin embargo, esas 20 muestras se pueden hacer en realidad 50 análisis porque se hacen duplicados, se hacen blancos, se efectúan materiales de referencia certificado paralelo, obviamente las curvas de calibración, ¿no? Entonces, no es tan solo sus 20 o 10 muestras que se analicen, o sea, eso implica analíticamente un mayor número de análisis. En promedio, hemos trabajado alrededor de 500 muestras por año, ¿no? Sin embargo, este pico altísimo que tuvimos de 3,139 muestras en el año 2014 fue a raíz de la nueva adquisición del espectrómetro del 2013. Este equipo es obviamente mucho más robusto, más versátil, pero tiene la ventaja también de que tiene un automuestreador en el cual podemos analizar hasta 200 muestras por día. Entonces, todo el trabajo también que teníamos acumulado, pues lo sacamos en este año con la llegada y ya puesta en marcha de este nuevo espectrómetro. Como bien les decía, aquí tenemos de manera esquemática los tipos de muestras en los que hemos trabajado, que ya se los mencioné previamente. Vamos a la otra. En su mayor parte quisimos aquí presentarles que hemos trabajado mayor parte en nuestro mayor tiempo analítico en material geológico, porque a lo largo de los 10 primeros años de nuestra estancia aquí en el instituto, pues fueron la mayoría rocas. Últimamente, pues ya hemos trabajado mucho más, del 2005 a la fecha, en material ambiental. En agua, pues sí, siempre hemos trabajado desde un inicio, pero solo con un 27%, y material biológico es el que hemos también validado ya a la fecha con un 9%. Las publicaciones que hemos hecho, estas publicaciones, 49 publicaciones,
son en revistas indexadas, están en color azul, como pueden observarlas. En promedio son 2 artículos por año, sin embargo, en el año 2006 y en el año 2012 fueron 6 publicaciones por año en las que participó nuestro laboratorio en coautoría y también propios. En colorcito más azul son artículos en revistas no indexadas y en color rosita tenemos los capítulos en libros. En congresos tenemos 98 congresos a la fecha y 7 resúmenes en extensos que son en color cafecito. También dentro de las publicaciones, nuestra participación se ha manifestado en los agradecimientos explícitos en los diferentes medios, como pueden ser revistas indexadas, revistas no indexadas, que están en color rojito, las indexadas. Tenemos también publicaciones en revistas no indexadas, un colorcito naranja, que son menos. En congresos, solamente agradecimientos en el 2014-2015. Y estos agradecimientos en tesis de doctorado, maestría y licenciatura son también de estudiantes propios y estudiantes que han hecho sus análisis en nuestro laboratorio. De los estudiantes tenemos 52 estudiantes propios y 15 estudiantes externos, que nos dan un total de 77 estudiantes. De estos 42, de estos 77 que es el total, 42% son de servicio social, estos en colores más rojitos y demás, son estudiantes propios, 3% de doctorado, 6% de maestría y 27% de licenciatura. Y los estudiantes externos tenemos 2% de doctorado, 16% de maestría y 4% de licenciatura. ¿Sí? Eso es respecto a las publicaciones. ¿En qué se ha reflejado todo este trabajo? Ya la doctora Morton les hablará ahorita de los artículos relevantes de los últimos 3 años. Yo les voy a hablar de los proyectos que hemos trabajado y bueno, decidimos escoger los 3 proyectos relevantes de los últimos 3 años, un proyecto actual y, a ver, no, si van a estar los lentes. Un proyecto que tenemos actual y de los planes a futuro próximo. Los 3 artículos que escogimos para presentarles son artículos que se publicaron en los últimos 3 años. Este artículo lo apreciamos mucho porque nos costó mucho trabajo, de platino en material particulado 2.5 colectado en la Ciudad de México. Lo apreciamos mucho porque es una matriz muy difícil, el material particulado es un elemento difícil. Y los resultados son muy importantes, que se los explico. Trabajamos mucho con el mercurio últimamente y el primer trabajo de mercurio que se publicó, que publicamos nosotros, es, no se oye, sí, es de el impacto de las actividades mineras en Cedral San Luis Potosí, del impacto del uso de mercurio como extractor de oro y de plata. Uy. Y la evidencia de un artículo relacionado a la evidencia de la contaminación de platino en la zona urbana de la Ciudad de México, registrada en anillos de crecimiento de árboles colectados aquí en la zona urbana. Bueno, el primero que les dije, el de platino en material particulado, es un artículo que se publicó en Environmental Geochemistry and Health en el 2014. Lo hicimos con este grupo que les decía Elizabeth, con el que estamos colaborando desde el año 2011, con un grupo de ciencias de la atmósfera que nos proporcionó el material particulado. Y en este trabajo se hizo, el material que se analizó se colectó en diferentes zonas de la Ciudad de México y
en diferentes épocas del año. Aquí nada más les voy a resumir los resultados. El platino en material particulado colectado en 5 localidades diferentes en 3 épocas del año diferentes. La concentración está expresada en estas gráficas para muestras colectadas en abril, en la temporada seca caliente, en agosto, que es la temporada húmeda caliente, y en noviembre, que es la temporada seca fría. Colectado en las 5 zonas que les mostré en el mapita, que son Tlalnepantla, San Agustín, Merced, Coyoacán y la UAM Iztapalapa. La concentración de las muestras encontradas está expresada en estas cajitas y se puede ver en el resumen de todo el año. En esta caja está el resumen de las 3 temporadas, que el promedio es muy semejante. Sin embargo, el análisis estadístico de los datos encontrados en este estudio indica que la concentración en Coyoacán y medida en la época de lluvias es la más alta. Ya alguien, si los quiere ver más despacito, se los explicamos después más despacito. Comparando la concentración de platino en el medio ambiente atmosférico encontrado en este estudio, comparándolo con los únicos 3 trabajos que hay publicados. Hay únicamente 3 trabajos publicados porque, como les decía, determinar platino, que es muy difícil de analizar, en concentración, aparte que las concentraciones son tan bajas, y en material particulado, entonces no mucha gente lo ha podido reportar, tanto que cuando nosotros lo mandamos a revisión este trabajo, inmediatamente nos contactó el grupo y nos invitó a que sigamos trabajando en esta línea. Estos son los resultados de este estudio y se compara aquí la concentración, que es en picogramos por metro cúbico. Podemos ver que el promedio, ¿era el promedio? El promedio, me parece que en este caso sí era el promedio, es de 45.8 picogramos por metro cúbico, y el promedio encontrado en otras zonas urbanas, en este caso en Göteborg, en Suecia, en este caso en Viena, en Austria, y en este caso en Frankfurt, es mucho menor. Y esto tiene que ver con el número de carros por día que circulan en la zona donde se estudió, porque el platino está asociado a catalizadores automovilísticos. Entonces, como pueden ver, en el caso del platino, no de todos los elementos, en el caso del platino estamos muchísimo más alto que en cualquier otra zona urbana estudiada, que en este caso son 3. Pero pues no deja de ser grave. Acá. El otro trabajo, el escogido, es el de la evaluación del impacto antropogénico del uso de mercurio en actividades mineras en Cedral San Luis Potosí. Cedral San Luis Potosí es una zona donde no es una zona minera, es una zona de procesamiento metalúrgico, parece que es como le dicen, de actividades mineras. Ahí es como que un punto central, de cerca a 14 minas productivas en el estado de San Luis Potosí y de Zacatecas, entre ellas cerca a donde está Real de 14, la Zacatecana, minas de plata importante, y ahí se procesaba el mineral, ahí se extraía el mineral con mercurio. El mercurio que se usaba para extraer la plata, en este caso, no era mercurio de México, lo traían en el tiempo de la colonia como para tener una referencia de cuánto se iba a extraer, para controlar cuánto se iba a extraer.
se traía cierta cantidad de mercurio de una mina muy importante, que parece ser que es la más importante del mundo, en Almadén, en España, y se trabajaron, ¿cuántas toneladas estaban diciendo el otro día ustedes? No, muchísimo, muchísimo mercurio se usó en los 400 años de procesamiento de material, y este mercurio está en la zona impactando suelos, aire y vegetación. Nosotros hicimos una colecta de muestras y aparte el grupo con el que trabajamos, esto lo hacemos con la Universidad de San Luis Potosí, a 100 niños, es más, 200 niños de la zona, le tomaron muestras de sangre y las analizamos. En este trabajo nosotros nada más analizamos como 20 muestras. De las 20 muestras analizadas, bueno, ahorita les enseño las de sangre. Primeramente, el mercurio encontrado en muestras de suelo y muestras de jal minero en la zona es muy alto. Sin embargo, un trabajo de especiación nos indica que un porcentaje muy alto está como mercurio residual, afortunadamente. O sea, el mercurio disponible, el mercurio soluble, es una proporción muy pequeña. Sin embargo, esta pequeña porcentaje de mercurio soluble ha hecho que la cantidad de mercurio en sangre de los niños analizados sea esta, en promedio es 26.2. Los límites recomendados para ser humano es de 5.8. Nada más 4 muestras estaban por debajo de los límites recomendables. O sea, los niños, es una zona terriblemente afectada, a pesar de que menos del 1% del mercurio es disponible en la zona. Bueno, este trabajo lo realizamos con el grupo de laboratorio de radiocarbono, con la doctora Laura Beramendi y con Galia González, que como somos muy amigas, nos gusta mucho trabajar juntas, entonces siempre andamos buscando un tema en el que coincidamos radiocarbono y nosotras. En este trabajo vimos el incremento de la concentración de los elementos del grupo de platino, en este caso fueron platino, paladio y rodio, en anillos de crecimiento de árbol. Los anillos de crecimiento se pueden datar con métodos de radiocarbono y podemos saber en qué tiempo, en qué año se formaron. Si tenemos suficientes ojos y paciencia como para separar el material datado en los diferentes años y analizarlo, nosotros podemos hacer un análisis cronológico de la contaminación. Este trabajo, estas muestras se prepararon con mucho cuidado y tuvieron la suerte de estar listas cuando se conectó, cuando se puso en marcha el equipo nuevo. Fueron las primeras muestras que se analizaron. Y bueno, para saber cuánto es el incremento, se tiene que saber cuántos son los valores normales. Y nosotros analizamos 3 árboles tomados en Chapultepec, a los que se les saca como un núcleo como de, ¿qué? ¿1 centímetro? 12 milímetros de diámetro. Sacamos, aquí está el anillo de crecimiento. Este anillo se le sacó a 3 árboles en Chapultepec y a un árbol que tomamos como blanco de referencia y que se tomó en Querétaro, casi llegando a Querétaro, en Amealco se llama la localidad. Y bueno, se le saca este núcleo con mucho respeto y con mucho cuidado de todas maneras al árbol, se le hace como una curación al árbol es miel, ¿verdad? ¿O alguien me dijo que era?
Era cera, perdón. Y bueno, se queda curado y se resana, vuelve a crecer en esa parte. Y esta muestra se expone a medición, a separación, a corte, a preparación, todo. Y nosotros pudimos hacer, colectamos anillos de 5 años, los juntamos porque eran tan chiquitos, colectamos 5 anillos en una muestra y así pudimos tener el árbol, los árboles de Chapultepec son relativamente nuevos, son del año 55 y aquí entonces juntamos las muestras del 55 al 60, del 65 al 70, del 70 al 70, bueno, sí, cada 5 años, ahí. Hasta el año, teníamos anillos del año 2010. Y analizamos platino, paladio y rodio. En estas gráficas tenemos representadas la concentración encontrada en miligramos por kilogramos, o sea, en pp, microgramos por kilogramos, o sea, ppbs en el tiempo. Pero como les decía, cada punto son 5 años. Y podemos ver que la concentración de platino no cambió ninguno de los... Ah, bueno, la línea morada representa la línea base. La línea base. El platino, el paladio y el rodio, se los hemos mencionado ahorita, son componentes de los catalizadores automovilísticos que se implementaron en los carros más o menos en los años 80, 90, en México el año 91, y comenzó a existir como contaminante atmosférico, contaminante en la zona urbana más o menos en ese tiempo. Pero una cosa es estar como contaminante en la zona urbana y otra es estar registrado en un anillo de crecimiento. De aquí a que lo toma el árbol y de aquí que se registra, en este caso, aquí más o menos en estos tiempos, comenzaron a aparecer los catalizadores automovilísticos y se incrementó de esta manera. Esta es la muestra formada por anillos del 2005 y del 2005 al 2010, ¿verdad? Esta es uno de los árboles registra esta concentración del platino, el mismo árbol, el que está representado en rojo, registra esta de paladio y esta de rodio. Y estos son los otros dos árboles que están en Chapultepec, el azul y el verde y el blanco. O sea, claramente se ve la influencia del impacto de estos elementos en el medio ambiente urbano. Bueno, mándeme. Ahí te hacen falta tus barras de error, menos que sean más chiquitas que tus puntos, ¿no? De 3 elementos de todas maneras. Tú dices sí. Sí, sí. Con dendrocronología. Sí. Mira, la barra es, por ejemplo, si tienes muchas muestras, tú dices la barra de error analítico. Sí, sí, o sea, ¿cuántas muestras no se puede más? Porque suficientemente difícil fue sacar una muestra que se analizó. No, porque triplicados de la misma muestra, o sea, en este trabajo, sí entiendo lo que, sí, el separar la muestra, o sea, tener suficiente muestra para analizarla, para eso tuvimos que juntar 5 anillos. Nada más 2, 3 casos, ¿verdad? Tuvimos más de la muestra necesaria para digerirla y tuvimos réplicas de muestras.
Nosotros, la incertidumbre del tratamiento de la muestra, del instrumental sí lo sabemos, es más o menos menor a 0.3%. Sí, sí, sí. La repetitividad. O sea, ¿cuántos años se va a tardar cada uno de estos elementos en manifestarse? Bueno, no sabemos si están tomando el platino, vamos a hablar como representante del grupo, el platino nada más, no sabemos si está entrando por el suelo, si es el depositado, o está entrando al árbol por las hojas, por el ambiente. Los elementos, los árboles no toman generalmente los elementos que no necesitan, pero muchas veces algún estado de oxidación les da el tamaño al elemento que pueden camuflajearse con otros elementos que sí se toman. Por ejemplo, hay elementos que entran camuflajeados. El plomo entra camuflajeado como zinc, porque es un ion del plomo es del mismo tamaño. Y dependiendo de cuánto necesita la planta a ese elemento, es la facilidad con la que se va a entrar y se va a registrar. Eso tarda unos años. En este caso entró, o sea, comienza a registrarse aquí, por ejemplo, en esta muestra se comenzó a registrar, son las del 95-2000 y son 15 años después de que había catalizadores. Se tardó 15 años en entrar al árbol. No, porque depende de muchas cosas, depende del metal y de la especie. Hay unas especies que prefieren acumular algunos, que son los bioacumuladores y esos, los que hasta fitorremediadores se les dicen, son disque capaces de limpiar en algunas zonas contaminadas. Entonces, depende del árbol, depende del elemento y depende de otra cosa muy interesante, de que no se contamine anillo con anillo, de que no haya una migración del elemento adentro del árbol ya cuando está registrado en el anillo. Estos elementos se quedan en su anillo. Hay unos elementos que no se quedan en su anillo. Y también depende del tipo de árbol, no nada más del elemento. Bueno, pero con este vemos que es evidente que el registro del aumento es evidente y refleja la contaminación en la zona urbana. Bueno, de los proyectos actuales tenemos varios con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría con el CECITI de Ciencia y Tecnología, pero les quisimos platicar del que tenemos ahorita vigente con PAPIT, que es el de evaluación de la contaminación de mercurio en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este trabajo lo estamos realizando en diferentes matrices, en suelos, en un biomonitor vegetal, que en este caso es una planta que se llama Ficus benjamina, y en material particulado de diámetro 2.5 micras y menor de 10 micras. Esas muestras las conseguimos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, que ahora no las están dando, pues, regularmente. ¿Nada más cambió una? Sí. Bueno, lo comenzamos a hacer porque México acaba de firmar un programa mundial de control de emisiones de mercurio y queremos nosotros tener datos de mercurio en México antes de que se implementen el control de normas de emisión para después seguir monitoreando y ver si están teniendo efectos los controles de emisión. Sí. Bueno, el mercurio es muy importante porque se distribuye en la atmósfera y en sistemas ecológicos terrestres. La toxicidad es muy alta y depende de cómo se encuentre, qué especies químicas, sobre todo el metilmercurio es
las especies orgánicas son las más tóxicas. Existen fuentes naturales y fuentes antropogénicas. Entre las fuentes naturales tenemos en esta zona el riesgo de que las emisiones volcánicas también pudieran contaminar. Parece que no contaminan mucho de todas maneras en este caso. Las áreas urbanas están expuestas a muchas, sobre todo antropogénicas. Y la implementación de un programa regular con las mismas condiciones de monitoreo es importante para saber cómo se va manifestando los programas de control de emisiones. Y bueno, nosotros, como les dije, en esta investigación estamos midiendo el mercurio en suelos, en plantas y en material particulado 2.5 y 5. Aquí les voy a presentar. Igual que como les presenté el de platino, aquí está representada la concentración de mercurio en material particulado 2.5 colectado el año 2013. La concentración es en nanogramos por metro cúbico y está hecho en material colectado en las mismas 5 localidades, en las mismas 3 diferentes periodos en el año. Aquí podemos ver que si resumimos todos estos datos aquí, que la mediana de la concentración de mercurio es más alta en San Agustín, que es en el norte, que el rango se mueve de esta concentración a esta en el año, y que estadísticamente sí es más alta en este tiempo, en este lugar, pero es más alta durante la época fría. Bueno, fría en noviembre. Bueno, un estudio parecido porque es material particulado, pero de partículas más grandes, se realizó en muestras colectadas desde el 2004 hasta el 2014 en 4 zonas de la ciudad. En este caso, conseguimos muestras de PM10 colectadas en Jalostoc, en Tlanepantla, en La Merced y en el Pedregal, en 2 épocas del año. O sea, de cada año nos dieron 2 muestras. Una colectada en enero y la otra en noviembre. Y queríamos ver con esto, graficando las muestras en el tiempo. Esta es la del 2004 y esta es la del 2014. Y la concentración en este caso es en picogramos por metros cúbicos. Queríamos ver si había un cambio en el tiempo, una tendencia en el tiempo. Podemos ver que no hay una tendencia clara porque en las 4 localidades se ve como que sube y vuelve a bajar, en las 4 localidades. Sin embargo, se puede ver que la concentración registrada en Pedregal es la más pequeña y en Jalostoc la más alta. Y pero nada más hay 2 muestras por año. Si tuviéramos más muestras, pudiéramos ver más. O sea, casualmente no tenemos mucha información. Tenemos información importante de la magnitud del impacto de mercurio en PM10 en la zona de estudio. Estas muestras, estos resultados, la Secretaría de Medio Ambiente nada más hace plomo. Nosotros les hemos entregado 17 elementos y el que más les impacta es este. Les ha llamado mucho la atención. Bueno. El mismo mercurio evaluado en muestras de polvos urbanos colectados en la zona urbana. Los resultados están representados en esta gráfica. Y bueno, en este trabajo no se hizo únicamente mercurio, que está aquí reportado, y se hicieron otros elementos. La cantidad de mercurio, la concentración de mercurio se hizo un análisis de la correlación con otros metales
y se puede ver que la concentración no está correlacionada. Mercurio en polvos no está correlacionado con ningún otro metal. O sea, la fuente de mercurio es independiente. La mayoría de estas correlaciones positivas de los otros elementos tienen que ver porque, o sea, es positiva porque la fuente es el tráfico vehicular. Pero en este caso el mercurio no está correlacionado con ningún otro metal. Estas son las concentraciones mínima, máxima y promedio encontrado, que nosotros los comparamos con los reportados para otras partes del mundo. Son altos, pero son de la misma magnitud que muestras colectadas en ciudades grandes en Asia. Que no es nada bueno tampoco. Hemos llegado a la conclusión que son bueno, el mercurio tiene mucho que ver con la industria electrónica. Sin embargo, aquí no hay la Ciudad de México es muy grande, pero no hay industria grande adentro de la zona urbana. Pero los desechos electrónicos puede ser una fuente importante. Al principio, cuando todavía lo relacionábamos con el popo, le echábamos la culpa al popo, pero fuimos al popo a analizar puntualmente, no hay una concentración alta, tampoco la concentración atmosférica en la ciudad no es alta, está en los residuos resuspendidos, residuos sólidos resuspendidos. Pero este promedio sí es alto, sí, este promedio sí es alto en comparación con los de otras ciudades asiáticas, sí es de los altos. Lo mismo que hicimos aquí, lo hicimos en, lo hicimos en Ficus benjamina, colectados también. Esto que está aquí representado es prácticamente alrededor de periférico en buena parte. Son muestras alrededor del periférico. Y aquí, estos resultados se los presento como nos salieron, pero esto es contradictorio a lo que nos había salido en los polvos. Aquí la concentración de mercurio sí está correlacionada con la de prácticamente todos los elementos. No sabemos qué pasó de lo colectado en una hoja de un árbol al suelo. Y las concentraciones son muchísimo más bajas que lo que está en el suelo, en el polvo. O sea, prácticamente hasta 2 órdenes de magnitud más abajo. Bueno, esto es con respecto a lo que se ha reportado, lo que hemos trabajado en el último tiempo. Les decía Liz que nosotros hemos establecido muchos procedimientos analíticos que los usamos en el proyecto inmediato que tenemos, pero muchas veces los dejamos congelados el procedimiento y no los volvemos a aplicar. Entonces, nuestra tarea para los próximos años queremos, bueno, sí validar nuevas metodologías analíticas, en este caso, sobre todo relacionadas a la especiación de los metales, porque ahora queremos entrar a cuestión, no nada más evaluar el contenido total de metales, sino evaluar qué porcentaje de los metales en el ambiente están en las formas tóxicas, para poder trabajar con los toxicólogos que estamos comenzando a trabajar. Pero también queremos seguir aprovechando los procedimientos analíticos. Ahí todavía no les quería decir gracias. Los procedimientos, las metodologías validadas, las queremos seguir aplicando a otras matrices donde no las hemos aplicado. Estas, sobre todo en este caso, las metodologías de plomo isotópico, que las desarrollamos en el tiempo que estuvo Maite trabajando con nosotros, y las aprovechamos en las muestras de doctorado de Maite, y no las hemos vuelto a aprovechar, y tenemos ganas de recurrir a métodos
métodos pasados. Bueno, esto es un resumen de lo que hemos hecho estos 20 años y queremos agradecer a mucha gente que ha estado al pendiente de qué hemos estado haciendo. Cuando nosotros llegamos Liz y yo llegamos a trabajar el mismo día al Instituto de Geofísica, el 1 de diciembre del 95. Y todavía no sabíamos qué tan importante iba a ser lo que estábamos recibiendo, qué íbamos a hacer con lo que estábamos recibiendo. En ese tiempo tuvimos muchísimo apoyo, bueno, y ahorita también, de la doctora María Aurora Armienta, que ella había solicitado el equipo. Ella, sabiendo que no lo iba a trabajar ella solicitó la compra, ella y el doctor Dante Morán solicitaron la compra del espectrómetro y siempre ha amadrinado el laboratorio. Al principio más intensa, ahora ya más convencida. Bueno, también durante este tiempo hemos tenido muchísimo apoyo de los directores, del doctor Jaime Urrutia en su tiempo al principio, del doctor Pepe Valdés, que nos apoyó muchísimo. También nos apoyó muchísimo con la compra de este último espectrómetro. No nada más con el espectrómetro, también con el DMA, el analizador de mercurio. Y ahora todas las peticiones, todo lo que queremos, necesitamos probar, que apoyo para proyectos nuevos, se los pedimos a la dirección, los convencemos y siempre hemos sido oídas, siempre hemos tenido la suerte de que siempre han entendido la problemática del laboratorio. En el tiempo cuando comenzó el laboratorio, el doctor Dante Morán, que acababa de irse del Instituto de Geofísica a Geología, también había estado muy al pendiente de la compra y del establecimiento de las primeras rutinas, nos apoyó muchísimo. Fuera de cosas así institucionales, la doctora Nuria Segovia siempre nos apoyó, no nada más geoquímicamente, o sea, nos apoyó en lo personal para que tuviéramos la valentía de seguir. A veces que ya queríamos tirar la toalla, ella siempre estuvo apoyándonos y gritándonos. Bueno, en el tiempo que hemos estado trabajando, hemos tenido el apoyo técnico de gente muy fina que han entendido nuestras dinámicas de trabajo. En un principito, la maestra Elena Lornajeva, que ya no está aquí en el instituto, ya no está aquí en geología, ella era de geología. Al principio del 2001, 2, 3, 4, 5, apoyándonos a nosotros analíticamente, Galia González. Ay, ¿qué le pasó? Dice frente a la presentación. No. Sí, no era tan grave. Isabel Macías, que llegó con nosotros hace como, ¿qué? 6 años, 7 años, y ahora en el último tiempo una estudiante que llegó apenas a preguntar y yo ni siquiera la saludé, le dije a Liz, ella va a trabajar con nosotros y yo no sabía que venía nada más a preguntar, pero no se ha ido, llegó hace 3 años, yo creo que hoy hace 3 años, era como 18 de mayo. Sí. Y bueno, el apoyo de muchísimos estudiantes, o sea, todos los 77 estudiantes que les dijo Liz, todos han estado involucrados en el laboratorio. Bueno, ya mejor la dejo aquí porque me voy a poner cursi. Sí, gracias. Bueno,